Gracias, Pastor Jorge. Buenas noches a todos. Dios les bendiga a todos. Un gusto, una bendición estar nuevamente con ustedes. Y bien, como ya lo mencionó el Pastor Jorge, continuamos con este maratón bíblico y me toca exponer sobre segunda carta, segunda epístola del apóstol Pedro. Bien, hermanos, pues como ya el mismo nombre lo indica, ¿verdad? Esta epístola es universal. Estamos viendo las epístolas universales. Y sobre el autor, pues en la misma Biblia lo cita, ahí mismo en el versículo 1, que fue precisamente el apóstol Pedro quien escribe esta segunda carta, al igual que la primera. Y Pedro significa, ya sabemos que significa piedra pequeña, ese es el significado del nombre Pedro. La fecha en la cual se escribe esta carta, fue hacia el año 66, 67, después de Cristo, cuando se escribe esta epístola. El propósito de la carta o epístola era llamar a los cristianos a la piedad, a una vida en santidad, pero también es una advertencia a una profecía de la aparición de falsos maestros, de líderes corruptos que harían mercadería de la iglesia, que introducirían encubiertamente herejías de perdición, y también, desde luego, que mencionar que el propósito es preparar a la iglesia, a los cristianos, para la segunda venida del Señor Jesús. También Pedro no deja fuera los temas de carácter escatológico, como ya lo dijimos, como es la venida del Señor, como es el juicio final y el fin del mundo, el fin del sistema, más que nada, de esta tierra. El versículo clave de este libro, de esta epístola, perdón, lo encontramos en el capítulo 3, versículo 9, que dice así, es un texto muy conocido. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda su promesa como algunos, o según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es el versículo clave en esta epístola. ¿Quiénes son los destinatarios de esta carta? Como ya sabemos, por lo general en todas las cartas, epístolas se menciona o los autores hacen mención de los destinatarios, pero a diferencia de que en la primera carta Pedro menciona a sus lectores y su lugar de residencia y se refiere a ellos como elegidos de Dios y extranjeros en el mundo, dispersos en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, Asia y Bitinia, en la segunda epístola no menciona a determinado grupo de lectores, sino que ya en esta segunda epístola él dice en el versículo 1, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Por lo cual esta segunda carta pues ya cobra más relevancia en el sentido de ser universal. Y de hecho debemos entender que la palabra del Señor, aunque tenía en un inicio ciertos destinatarios, la palabra del Señor es para todos. Entonces, por eso es que estas epístolas son también de carácter universal, son universales. Entonces ya mencionamos que ya en la segunda epístola no se menciona a un grupo en específico, sino que ya cobra un carácter aún más universal. Bien, vamos a continuar mencionando sobre esta segunda carta. ¿Cuál es el tema de esta carta? ¿Cuál es el tema? En la segunda epístola de Pedro tiene tres partes claramente discernibles, es decir, yo veo por lo menos cuatro aspectos muy importantes en esta epístola. Primero, una exhortación al crecimiento espiritual de los creyentes. Eso lo encontramos en el primer capítulo. Después encontramos instrucciones para que los cristianos se opongan a las falsas doctrinas y maestros corruptos, como ya lo dijimos en la introducción. Y también enseñanzas que nos preparan para el fin del mundo, es decir, vivir una vida agradable al Señor, porque Pedro dice en el capítulo 3 que todas las cosas que vemos han de ser desechas. Cuando ya sea la consumación de todas las cosas, y desde luego que por la profecía entendemos que la iglesia ya no estará acá en ese tiempo, dice Pedro que los elementos arderán, las cosas que vemos serán quemadas, por lo cual conviene que nosotros vivamos una vida
en obediencia, una vida en santidad delante de Dios. También encontramos, en cuarto lugar, el juicio y el día del Señor, que precisamente no es un día de 24 horas, sino es un periodo de tiempo en el cual pues se derramará la ira de Dios sobre la tierra y sobre todos aquellos que no quisieron nada con Dios. Será un tiempo muy difícil, un tiempo de lloro, donde dice la escritura que aún el valiente llorará, el valiente gritará. Por lo cual entendemos que la teología de Segunda de Pedro es muy interesante, cobra mucha relevancia porque no solamente, por un lado, contiene temas de carácter, de temas de vida cristiana, sino que no deja a un lado o no deja fuera, Pedro, en este caso, los temas de carácter escatológicos. Y permítame leer aquí en Segunda de Pedro, en el capítulo 2, para complementar un poquito sobre el contenido de esta carta, de esta epístola. En Segunda de Pedro 2 dice lo siguiente: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Este pasaje cobra tanta relevancia y más hoy en día, porque fíjense cómo desde qué tiempo, desde luego el apóstol Pedro está hablando siendo inspirado por el Espíritu Santo, pero ya desde ese tiempo él profetiza, él anuncia y él advierte sobre estos falsos profetas y falsos maestros. Dice que así como hubo en el pueblo, es decir, hace alusión al Antiguo Testamento, como hubo falsos maestros, también dice, habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías de destrucción. Un estudio de este tema de la apostasía, siempre ha habido, conocemos que por la escritura siempre ha habido pues una acechanza contra la sana doctrina, pero en este caso siempre ha habido hombres engañadores, siempre ha habido falsos maestros y falsos profetas, pero por la Biblia sabemos que en este último tiempo es cuando más se levantarían. ¿Por qué? Porque son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles y precisamente del año 1800 hacia acá, ustedes lo saben que fue cuando más surgieron grupos y sectas y se han levantado falsos profetas o quienes se autoproclamaron profetas, maestros, los iluminados o que solamente ellos son los depositarios de la gran revelación y que la gente tiene que seguirlos. Y bueno, estos hombres lo único que han hecho es llevar a la gente a la perdición. Como dice acá, introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y lo lamentable y lo triste, lo que dice el versículo 2, que muchos seguirán sus disoluciones, y aquí viene algo importante, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Y ese es precisamente el problema de que mucha gente se deja llevar o se deja arrastrar por falsas enseñanzas, por falsas doctrinas, y que a veces la gente que no conoce a Dios, a veces piensa que todo es igual, que todo es lo mismo, y a veces nos encajonan a nosotros en el mismo lugar y piensan que nosotros somos iguales que aquellas personas, que aquellos maestros, y lo más lamentable es que el camino de la verdad es blasfemado. Eso es lo triste, porque dicen, ¿verdad? Mira, tú eres de aquellos, tú eres de aquel grupo que hacen esto o aquella, o que practican estas cosas, y es cuando entonces el evangelio es vituperado, es blasfemado. El versículo 3 dice algo que, como vemos hoy en día, dice que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y hoy más que nunca,
Hoy más que nunca, ustedes, hermanos y amigos, pastores, ustedes lo saben, cómo existe una mercadería en el evangelio, en la fe, de una manera descarada, en el cual, pues ustedes lo saben, ¿verdad? Que hay quienes hasta cobran por predicar, cobran por conciertos, quieren cobrar por todo, y se ha corrompido el evangelio de la gracia de Dios. El Señor dijo que lo que recibisteis de gracia, lo tenemos que dar. Entonces no tenemos por qué andar cobrando, porque si creemos que el Señor nos llamó, Él nos suplirá y Él nos proveerá. Él va a proveer para todas nuestras necesidades, pero muchos lamentablemente han desviado el camino. Es verdad, la Escritura dice que el dinero responde a todo, pero cuando alguien ya empieza a poner una cuota o una tarifa, es porque en verdad ha perdido el camino, ha errado en la fe. Entonces debemos tener cuidado con esas falsas doctrinas y falsas enseñanzas, porque aquí dice, ¿verdad?, que harían mercadería de nosotros con palabras fingidas, pero luego viene un juicio sobre los tales de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no duerme. Es decir, hay una sentencia para quienes quieran hacer mercadería del evangelio. Dijo Charles Spurgeon, quien quiera tener el evangelio como negocio, tendrá el infierno como ganancia. Entonces, esto no es un juego, esto es algo delicado y debemos de tener cuidado de no hacer mercadería de la fe. El evangelio es por gracia. Entonces, hermanos, es muy importante que entendamos el tema de segunda de Pedro, y por último en el capítulo 3, aquí ya menciona y aquí ya habla sobre el día del Señor. En el capítulo 3 hay algo muy importante que quiero mencionar y ya con esto voy a culminar. Dice, ¿verdad?, que en este último tiempo iba a haber hombres que negarían la segunda venida del Señor. Dice Pedro, ¿verdad?, que desde un principio hubo hombres, pero habrá más en este tiempo, hombres burladores, hombres que vendrían y que dirían, ¿dónde está la promesa de vuestro advenimiento? Porque desde el día que vuestros padres durmieron, las cosas siguen igual. Es decir, en apariencia no pasa nada. ¿A cuánta gente hemos escuchado así decir? ¿A cuánta gente hemos oído decir, bueno, ustedes vienen anunciando y vienen diciendo que Cristo viene y pues nada más no vemos nada, al contrario, vemos más violencia, vemos más maldad, vemos que las cosas van de mal en peor, pero en apariencia no pasa nada, las cosas siguen igual, que muchas cosas que el Señor Jesús dijo y que sus profetas anunciaron se han venido cumpliendo con el paso del tiempo. Y como dice la Escritura, que cuando veamos que muchas cosas empiezan a acontecer, y más que nada ya en Israel, debemos de entender que nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Por eso es que Pedro escribe y dice, el versículo 8 de segunda de Pedro, mas, oh amados, no ignoréis esto que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El versículo 9, aquí es algo muy hermoso, donde realmente Pedro menciona la causa o la razón por la cual el Señor todavía no ha regresado por nosotros. El Señor no retarda su promesa. Es decir, si el Señor, ¿cuál promesa? La de su advenimiento. Si el Señor no ha regresado, ¿por qué no ha regresado? Como dice acá, según algunos la tienen por tardanza. ¿Por qué? Sino que es paciente para con nosotros. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es el mensaje que queremos decirle en esta hora a ustedes, amigos, hermanos oyentes. Si el Señor no ha venido, es porque tal vez muchos de nosotros no estamos preparados todavía. Es porque el Señor ha sido paciente, es porque su palabra dice que Él no quiere que ninguno perezca. La Escritura dice que Dios no quiere la muerte del pecador. Si el Señor no ha regresado por su pueblo es porque su iglesia todavía no está preparada, pero cuando su iglesia está preparada, la palabra dice que entonces seremos arrebatados. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, tenemos que entender esto, porque el Señor es paciente, sobre todo con aquellos que no han querido hacer un compromiso con el Señor, con aquellos que no han querido entregarle su vida. El Señor les está esperando aún con los brazos abiertos. Él ha sido paciente porque no quiere que ustedes perezcan, no quiere que vayamos a una eternidad sin Cristo. Entonces, amado hermano y hermana y amigos, escuchemos la voz del Señor, que el Señor quiere que nosotros, como dice este versículo, que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor está llamando al hombre a que Él se arrepienta. Y cuando el hombre se arrepienta y busque al Señor de todo corazón, entonces tendrá un destino garantizado,
tendrá un futuro asegurado en el Señor. Así que pues este es el tema en esta hora. Y por último les quiero regalar el bosquejo, que es muy sencillo, de Segunda de Pedro, que lo encontramos, como ya dijimos en el primer capítulo, es un llamamiento a desarrollar un carácter fuerte como cristiano. En el capítulo 2, la advertencia contra a seguir a los falsos maestros. Y por último, en el capítulo 3, el día del Señor, la segunda venida del Señor, el juicio final y pues finalmente algunas pues recomendaciones. El versículo 16 me llama mucho la atención. Perdón, el versículo 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, capítulo 3, ¿cómo no debéis andar vosotros en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y esto es maravilloso porque, a diferencia de los que dicen que no saben a dónde van a ir a parar, o a diferencia de algunos que dicen que van a vivir aquí en la tierra, la Escritura dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Finalmente, si usted y yo vivimos de una manera piadosa, de una manera justa, de una manera agradable ante Dios, ese será nuestro destino final. Bien, esperando que esto sea de edificación y que el Señor les bendiga. Les invito a que lean Segunda de Pedro, a que se edifiquen en esta maravillosa palabra.